Luz de la verdad. Historia de la Iglesia, siglo V. Seguimos estudiando la historia de la Iglesia, historia eclesiástica. Bendiciones para cada oyente que siguen estos estudios. El siglo V, todo va a cambiar desde ahora. Leemos las Escrituras. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado, que también fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hoy veremos una introducción al siglo V. Hagamos una oración pidiendo luz y sabiduría para andar por esta edad media y al mismo tiempo por la edad que nos toca a nosotros, la edad presente. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios en sabiduría, en luz, para poder andar conforme a su voluntad y estar alerta en estos tiempos, porque sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día, el momento de que la Iglesia sea arrebatada. Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti, sabiendo de que tú eres Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que mostraste ese amor tan profundo por tus hijos, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para redención de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder estudiar la historia, porque tú eres el Dios de la historia. Tu mano ha guiado a tantos hombres y a tantas mujeres que han depositado su fe en ti, han confiado plenamente en ti y han permanecido en tus caminos hasta que le ha llegado su hora en esta tierra. Nosotros que vivimos en este siglo XXI, queremos pedirte sabiduría y luz para poder entender la historia y ver que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero al mismo tiempo, sacar lecciones para poder andar en nuestro presente con sabiduría, esperanza y confianza en ti. Abre nuestros ojos que podamos ver las maravillas de tu ley y así entender la historia y entender al ser humano cómo se mueve, cómo anda, qué es lo que desea, qué le mueve. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, agradeciéndote ese amor profundo para enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque un día lo recibimos, lo conocimos y tu Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, alumbrando nuestra vida espiritual para entender los misterios tuyos. Te agradecemos que hayas intervenido en nuestras vidas y que camine con nosotros, como tu palabra nos dice, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Entramos en la Edad Media, en este siglo V, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es el periodo de la historia
comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el año 476, y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años, en el año 1453, o bien alternativamente el descubrimiento de América. ¿Qué año es la Edad Media? La Edad Media, o también llamado medievo, se inició en el año 476, en la caída del Imperio Romano en Occidente, y su final fue en el 1492, año en el que Colón llegó a América. Antes de entrar en más detalle de esta época, expliquemos la línea directa desde Jesucristo hasta nuestros momentos. La Iglesia se destaca como una iglesia. Aunque se hubiera levantado diferentes herejías al mismo tiempo que la Iglesia iba creciendo y desarrollándose, pero siempre hubo siervos de Dios que defendían la verdad guiada por el Espíritu Santo. En esta época del siglo V, la Iglesia del Señor va a difuminar, es decir, entra en una especie de niebla que será difícil seguir la huella de la verdadera Iglesia de Cristo. Y va a tomar lugar la Iglesia del Imperio, Roma. La verdadera va a seguir como mezclada en una masa de iglesias, que los verdaderos seguidores seguirán la línea de Jesucristo, los otros seguirán la línea del papado o los concilios. Teodosio el Grande, el emperador, llamó a la Iglesia católica por primera vez universal, y entraron en su fila ya no por nacer de nuevo, como Nicodemo, sino por números. Conquistaban ciudades y las convertían al cristianismo. El obispo de Roma ya empezó a llamarse padre, papa, es decir, el que gobernaba entre los obispos, por ser el lugar más grande. Iglesia Católica de Roma. Recordamos en el siglo IV, Ambrosio de Milán puso al emperador Teodosio en disciplina por mandar a matar a 700 arrianos, cristianos que practicaban la doctrina de los arrianos. San Ambrosio dejó una frase escrita. Él decía que el obispo, el emperador, está por debajo de la Iglesia y no por encima. Nadie hay por encima de la Iglesia. Jesucristo es la piedra angular, los apóstoles el fundamento, y ahora todos los que venimos pues somos piedras para edificar su Iglesia. En este siglo, al comienzo, se va a destacar un hombre llamado Cirilo de Alejandría, por su conocimiento y por desterrar a todas las herejías, destruyendo a muchas iglesias de los novacianos y de todos los que creían ellos que eran herejes. Y pone como dogma una mayor herejía: María, Madre de Dios. Desde entonces la Iglesia Católica ora, reza: María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Se creía antes que María era la Madre de Cristo hombre, no Madre de Dios Padre. Madre de Cristo hombre, porque es verdad, porque el Espíritu Santo la cubrió y tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Jesús, que era el Cristo,
que al mismo tiempo era Dios, pero no era el Padre. Por eso no se le puede llamar a María Madre de Dios, Madre de Cristo. Nesterio era el obispo de Constantinopla, que decía que María era madre de Cristo, hombre, pero no madre de Dios Padre. Se celebró un concilio en Éfeso, donde se invitaron a todos los patriarcas de Grecia, obispos de Grecia y obispos latinos y obispos africanos y de Palestina. Y sin la presencia de Nestorio, Cirilo fue desterró en este concilio a Nesterio y a todos los herejes. Liquidó a todas las herejías y destruyó a todas sus iglesias. Recordemos la línea de Jesucristo antes de entrar en este siglo. Jesucristo, piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, aunque que los hombres puedan ser salvos. Solamente en Cristo somos salvos. Es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No es María. Es Jesucristo que murió en la cruz para redención de nuestros pecados, para perdonarnos todas nuestras faltas y darnos la salvación y la vida eterna. María decía, hacer lo que Él os diga. Los apóstoles como fundamento de la Iglesia. Para entrar en la Iglesia se necesita nacer de nuevo en el Espíritu. Y es la única manera de entrar en la Iglesia de Cristo. No es por herencia, no es por influencia, no es por poder, sino es por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Juan, Pedro y Jacobo como columna de la congregación del Señor. Discípulos de los apóstoles. Policarpo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Papía, etc. Discípulos de los apóstoles, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría. Discípulos de estos discípulos, Hipólito, Cipriano y Dionisio. Se establece el credo de los apóstoles, ya que circulaba muchos escritos. Las herejías eran enfrentadas por los apologistas, defensores de la fe. Las herejías estaban los gnosticismos, los docetas, Montano, Marción, Ario, etc. Hay un resurgir de nuevo movimientos de anacoretas que se van al desierto a vivir una vida austera en oración y ayuno y estudio de las Escrituras. El movimiento se llama monasticismo y hay un personaje o una persona que es su promotor y es Antonio. Constantino, el emperador, favorece a la Iglesia en el siglo IV. Eusebio de Cesarea, su gran amigo, el gran escritor de la historia eclesiástica, habla de él. San Atanasio, hombre de Dios, defensor de la sana doctrina de la palabra de Dios. San Ambrosio de Milán, gobernador romano y obispo de Milán. San Agustín de Hipona, pensador, escritor, filósofo, un hombre que tuvo un encuentro personalmente con Dios y dejó muchos escritos, entre ellos La ciudad de Dios, las confesiones, doctrinas, interpretaciones de los libros de las Escrituras. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín corriente, latín del pueblo, desde la versión hebrea y la versión griega conocida como la Biblia Septuaginta. El resultado fue la Vulgata o Biblia latina. San Juan Crisóstomo, llamado Pico de Oro, fue desterrado y admitido de nuevo. Su apodo fue por la forma que se expresaba
y expresaba la palabra de Dios que convencía. Era como un segundo Apolo. Estos hombres tuvieron un encuentro con Dios, fueron guiados por el Espíritu Santo, dejando un buen legado de testimonio y de sus escritos, aparte de dejar bien claro el canon de las Escrituras, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo Testamento. La Biblia completa en un lenguaje que todos podían leer, latín corriente, latín del pueblo. Esta Biblia estuvo hasta el siglo V y hasta hoy día, que empezaron las nuevas traducciones. Dediquemos un tiempo a la Biblia, a la palabra de Dios y a sus traducciones. Para empezar, debemos retroceder al siglo III a.C., donde el faraón Ptolomeo II encargó a los primeros textos traducidos concretamente. Se modificaron el Tratado de Codex y la Piedra Rosetta, además del Antiguo Testamento. Ptolomeo se considera la primera agencia de traducción, además el creador de la primera Biblia Septuaginta, traducida o contando con 72 sabios judíos para traducir los textos. Después de Cristo, Nuevo Testamento, se produjeron las siguientes traducciones conocidas. Se realizó la traducción del griego al latín. Por aquel entonces, los textos modificados fueron llamados Vetus Latina y se debe a San Jerónimo, un hombre de Dios que dedicó parte de su vida a traducir los textos. Al final se fue a Belén. Allí estuvo 30 años. Fundó escuelas. La Vulgata, redactada en el año 348, fue la versión de la Biblia más popular en latín hasta el medievo, Edad Media. Cerca del año 900, Alfredo el Grande, rey de Wessex, realizó una traducción diferente al latín. Se trata de modificar a otros idiomas los 10 mandamientos, el Pentateuco, en lengua vernácula. Añadió leyes promulgadas. Antes de acabar el primer milenio, año 1000, los 4 evangelios ya se tradujeron en dialecto sajón occidental. Para encontrar una versión en alemán, esperemos hasta el 1522, cuando Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento en la lengua vulgar del pueblo. La Iglesia Católica no recibió de buen agrado esta traducción. Esta traducción era una variante de la lengua sajona, pero fácilmente entendible por los alemanes. Historia de la traducción de la Biblia al castellano. El primer Nuevo Testamento publicado en griego, 1516, preparado por Erasmo de Rotterdam en el año 1469 al año 1536, se podía leer en castellano. Erasmo de Rotterdam no solo hablaba y escribía en latín, sino que también dominaba el griego. Gracias a su conocimiento del griego, llegó a la convicción de que algunos pasajes de la Vulgata, la versión latina de la Biblia del siglo V, no estaban traducidos propiamente.
Por esta razón decidió editar el Nuevo Testamento en griego. Para elaborar esta nueva versión se apoyó en 6 manuscritos distintos en este idioma. Sobre esta base también redactó una traducción al latín para evidenciar las diferencias con la Vulgata. Con esta obra, Erasmo de Rotterdam puso los fundamentos para la reforma desarrollada por Lutero. Para el idioma español, concretamente el castellano, la primera traducción de la Biblia de las Sagradas Escrituras, llamada la Biblia del Oso, no es una versión completa, aunque sí se consideró obra cumbre de la literatura española. Esta denominación del oso debe su nombre a su portada. En esta aparecía un oso junto a un árbol que pretendía alcanzar una colmena para tomar la miel. Este fue, además, logotipo del impresor bárbaro Matías Amperius. Esta Biblia fue encargado a un monje Jerónimo, original de Sevilla, Casidoro de Reina y revisado por Cipriano de Valera. Es un trabajo realmente valorado literalmente debido a la calidad del lenguaje, su extrema fidelidad al original. La primera traducción al castellano terminada data del 1569. Luego sufrió revisiones, la más conocida fue la Biblia de Cátaro de 1602, Reina de Valera. Tras esta iría surgiendo más modificaciones. Se irían ampliando cada vez más y más los idiomas a traducir hasta el lenguaje actual. La Biblia fue traducida al idioma español, segunda lengua materna del mundo, hablada hoy día por 567 millones de personas, con sus implicaciones económicas, culturales y políticas. El libro más influyente, leído, traducido y perseguido de la historia, la Biblia. Te animo a que compre una, busque una y empiece a leerla. Hoy día existen muchas versiones, muy diferentes, incluida la Biblia moderna. Nuestra Biblia, la primera página, vemos, puede abrirla y verá que en la página primera pone Santa Biblia, en la segunda pone Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casidoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera en el año 1602 y otras revisiones 1862, 1909 y 1960, que es la que nosotros solemos leer la mayoría de los cristianos evangélicos, aunque sería bueno el compendio, es decir, para comparar el lenguaje actual, leed otras versiones de la Biblia, más cercano a nosotros, a la actualidad, y entenderá mejor los textos. La Biblia, fuente de la verdad. Y si hay un texto que va a destacar la excelencia de las Escrituras, aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, hay un salmo
que creo que ya lo sabéis. Salmo 119 va a resaltar la palabra de Dios. Y alguno de sus textos nos dice así. Me gustaría que te lo pusiera como un reto. Leerte el Salmo 119. Aproximadamente son 15 minutos de lectura. Pero para entenderlo, comprenderlo, vivirlo, practicarlo, se necesita una vida entera. Allá te leo algunos de sus textos, que dice así: Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. En el salmista se encontraba una disposición de aprender los estatutos. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Él se decía desde adentro: Señor, si tú me enseñas, yo me comprometo a guardarlo hasta el último día de mi vida. ¿Nos comprometemos nosotros también? ¿Tenemos nosotros ese deseo de que el Señor nos enseñe la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandamientos? Experiencia de salmista. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. La Biblia no es un libro de pena, ni de llanto, ni religioso. La Biblia es el poema escrito al ser humano y el único que llega a calar la carne, los huesos, la mente y las intenciones del corazón. Por eso el salmista encontraba un gozo cuando leía la palabra de Dios, porque esa palabra se identificaba con ella. Y por eso él, cuando oraba, cuando se acercaba a las Escrituras, a la palabra de Dios, la Biblia, oraba así: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Algunos no leen la Biblia porque la ven muy difícil, porque la ve un libro clásico, un libro religioso, un libro para los curas. Pero mira cómo oraba el salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quizás el salmista necesitaba que Dios le abriera los ojos físicos, no, pero sí los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Y poder contemplar y ver el qué, las maravillas de tu ley. El salmista contemplaba las Escrituras, la palabra de Dios, como una maravilla. Sabemos que hay 7 maravillas en el mundo entero. Pues esas maravillas es una gotita comparada a la maravilla de la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar, transformar la mente y el corazón del ser humano. El salmista decía: pues tus testimonios son mis delicias y además mis consejeros. Hoy día que estamos viviendo en una situación de tristeza, de incertidumbre, de inseguridad, donde necesitamos una palabra de aliento, un consejo que nos ayude a estar por encima de la situación que estamos viviendo. El salmista lo tenía claro: tu palabra es mi delicia, pero al mismo tiempo tu palabra se ha convertido en mi mejor consejero. Podemos acudir a la Biblia y veremos cómo Dios nos aconseja para poder superar la situación que estamos viviendo en este siglo XXI de pandemia. Los psicólogos hablan de que la primera lección, tenemos que aceptar la situación
y modificar nuestra conducta y adaptarnos al momento, a las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que dejar de hacer aquellas cosas que hacíamos antes cuando no había pandemia y conformar nuestro espíritu, nuestra alma, para que nuestra alma no entre en tristeza, en desaliento, en desánimo y en depresión. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El salmista seguía expresando: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de los mandamientos tuyos, para que pueda meditar en tus maravillas. El salmista iba entrando cada vez en una profundidad y él quería no solamente conocerlo, saberlo, sino entenderlo. Porque cuando uno entiende una cosa, si uno está en duda, está en tinieblas, cuando uno entiende, se disipa. Viene de nuevo la luz, viene de nuevo el entendimiento, entra un descanso en el alma y una paz en el interior. Y ahora sí puedes meditar en las maravillas de Dios. Como Dios te ama, como Dios está contigo, como Dios te ayuda y como Dios ha hecho lo imposible para ti, darte la vida eterna, darte la esperanza de una nueva resurrección y de un nuevo cuerpo, una nueva ciudad. El salmista seguía adelante, decía: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. No solamente el salmista buscaba a Dios para leer la palabra de Dios cuando las cosas le venían bien, cuando todo estaba en gozo, alegría y satisfacción, sino cuando entraba en aflicción, momentos de tristeza, desgana, aburrimiento, decaimiento, ansiedad, angustia, depresión. Se acercaba a la palabra de Dios y él decía y daba testimonio: tus dichos me han vivificado, me ha dado vida, me ha sacado de las situaciones que estaba viviendo, de pena, de tristeza, de angustia, de desesperación. Ha puesto en mí luz, descanso, paz y ahora me siento bien. No se apodera de mí ese sentimiento de tristeza, de desgana, de aburrimiento, esa aflicción, esa angustia, esa palpitación de corazón que se acelera y te lleva al miedo, al temor, a la desesperación, sino que los dichos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y lo vivificaba, le daba vida. Jesús pronunció estas palabras: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te encuentras triste, desganado, aburrido, acércate a Dios y Él va a darte vida, a vivificar tu espíritu, tu alma, tu ser. Y sigue diciendo: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es una declaración del salmista que por guardar los mandamientos de Dios tuvo muchas bendiciones. ¿Qué son bendiciones? Cosas agradables, buenas, que vienen a nuestras vidas. ¿Y por qué motivo? Por guardar la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, Dios nos guardará a nosotros. Y podemos decir como el salmista: estas bendiciones tuve porque guardé tu palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, yo te ayudaré para que tú también puedas vencerlo, dice el Señor.
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y platas. Los seres humanos nos movemos hoy día, y creo que desde que fue creado por el Creador, por el oro y la plata, por las cosas materiales, para poder adquirir más poder, poder y tener más posición de las cosas. Pues el salmista ponía en una balanza el oro y la plata y la ley de Dios. ¿Y qué creéis vosotros que se inclinaba hacia arriba? ¿La plata y el oro? ¿O la ley, las escrituras, la palabra de Dios, el testimonio, los dichos de la boca del Señor? El oro y la plata se venían abajo y la ley subía hacia arriba. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata, porque el salmista tenía una visión completa de la vida y no temporalmente. Cuando uno tiene una visión temporalmente, nos centramos en el oro y la plata. Pero quiero decirte una cosa, que el oro y la plata, las posesiones que tiene, todas se quedan aquí. Vendrán otros, la tirarán, la usarán, o yo no sé. Pero lo cierto es que el oro y la plata es de esta tierra, y en esta tierra se queda. Aprende esa lección. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Comida, la bebida y el vestido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. El salmista no solamente nos habla de gozo, de aflicción, sino también en momentos donde no ve la luz, no ve a Dios, no ve la paz, no ve el descanso y solamente le quedaba una cosa, es esperar el momento que Dios apareciera, que la luz llegara, que la paz se estableciera. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Consigamos, luchemos, hagamos este milagro, que las escrituras, la ley, la palabra de Dios, llegue a ser nuestra delicia. El salmista decía, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi ilusión, mi gana, mi deseo, en mi aflicción, en mi problema, en mi dificultad, en mi tormenta, en mi oscuridad, hubiera perecido. Hubiera abandonado la fe, hubiera abandonado a Dios. Me hubiera dejado llevar por los sentimientos y las emociones y no hubiera permanecido. El salmista nos da la clave y es que la ley de Dios se convierta en nuestra delicia. Por eso él expresaba así de esta manera, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es un testimonio de un hombre, mujer, de Dios, que amaba tanto la ley de Dios, que su mente estaba llena de la palabra de Dios a donde iba. No la que llevara la Biblia bajo el brazo, sino que la tenía en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y todo el día ella era su meditación. Por donde iba pensando, meditando en la palabra de Dios. Por eso llegó a decir esta frase, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. Para poder llegar a esa conclusión y poder expresar estas palabras, no solamente hay que conocerla, vivirla, meditarla, sino hacerla carne en nuestras vidas. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras
Y ahora hace una comparación en dulzura. Más que la miel a mi boca. ¿Es dulce la palabra de Dios a tu boca? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pablo decía que la noche está avanzada y se acerca el día. Estamos viviendo una ola de oscuridad, donde como una neblina se está apoderando de la sociedad en una incertidumbre muy grande, donde el miedo, el temor, la pena, la tristeza, se está apoderando poco a poco de nuestras mentes, de nuestros corazones. Qué bonito tener esa esperanza, que la palabra de Dios sea lumbrera en el camino y lámpara a los pies, que alumbre, que vea que hay más allá de lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Amar los mandamientos de Dios es como amar al mismo Señor. Más que qué, y hace un ejemplo, más que el material más deseado aquí en la tierra, el oro, y más aún el oro muy puro. ¿Amas tú los mandamientos de Dios en esa dimensión? ¿Amamos nosotros la palabra de Dios en esa dimensión? Pues fácilmente tendrás respuesta si la leemos, si la guardamos, si la ponemos por obra, si es nuestro deseo al día, mediodía, la tarde, en la madrugada. Podremos decir como el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto lo ha guardado mi alma. Y sigue diciendo, el 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al simple. Acércate a leer las Escrituras. No te preocupes si la vas a entender o no la vas a entender. Hay algo que está profetizado. Y es que la exposición de la palabra alumbra y hace entender a los simples. Me acuerdo que cuando recibí al Señor como mi Salvador personal, quería leerme la Biblia rápido, todo, quería saberlo todo, de momento. Me puse una meta, leerla en 3 meses, 12 capítulos cada día. Y yo creo que fue una de las metas que cumplí en mi vida. Pasaron los 3 meses y pude leer 12 capítulos todos los días. A veces me tenía que echar agua en los ojos porque estaba cansado del trabajo. Otras veces la leía nada más que al despertar. Otras veces por las noches. Pero todos los días el Señor me ayudó a leer los 12 capítulos. Y al final de los 3 meses había leído toda la Biblia. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples, a los que no conocen, a los que no son tan sabios, a las personas que se acercan con corazones sinceros a Dios, a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo le abra, le alumbra, le hace entender y comprender los misterios de Dios. Otro ejemplo del salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Si el salmista expresa de que la palabra para él es mejor que el oro y la plata, y que la ama, que es su consejero, que es su delicia, que son sus maravillas, como ser humano también tenemos nuestras debilidades y tenemos también nuestros momentos, y no son de gloria. Y él lo experimentó también. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardé tu ley. Pasó por la experiencia amarga, donde no guardó la palabra de Dios,
y el llanto, el dolor, el sufrimiento le llegó a su vida. Y lo expresa de esta manera: ríos de agua descendieron de mis ojos. La forma de llorar y llorar y llorar. Porque no he guardado tu ley. Hasta que se acercó al Señor y encontró la paz. La suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Contemplaba las Escrituras, no un solo texto, solo capítulo, un solo libro, sino la suma de la palabra. El que hablaba en el Antiguo Testamento, los 39 libros. Nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, los 39 y 27 libros. La suma, no un texto apartado con un contexto humano, sino la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio y justicia. Y llega a decir esto: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. Palabra de Dios nos va a aportar paz. La palabra de Dios, si llegamos a amarla y guardarla en nuestros corazones, veremos cómo nuestro camino se endereza, cómo se va quitando toda oscuridad al mismo tiempo que nosotros vamos caminando. La luz de Cristo nos acompaña, la mente se despeja, el alma se deleita, el espíritu se alza a la presencia de Dios y no encuentra tropiezo. Y si alguna vez lo hay, descansa en el Señor, que el Señor te ayudará. Bendiciones, que Dios te bendiga mucho y que pueda experimentar, vivir la palabra de Dios, viva y eficaz, y que se convierta en ti como una fuente que sarte para vida eterna. Bendiciones, luz de la verdad. Ayuda al estudio, la Biblia, Reina Valera, Las Américas, Asociación Mexicana de Archivos Privados, AC, Traduplas.com. Bendiciones.